¿Es suficiente? Yeah, that's a lot. I recently got in contact with a guy who claimed to be a cocaine kingpin, to which I said, How do you feel about this guy? Seems like bullshit. so to prove to me he was legit, he told me to draw a logo and that he'd have his Colombian plugs make close to 50 kilograms of cocaine with my design. So I drew it and sent it to him, and after 2 weeks of radio silence, I figured my lead was no good. But then I got this footage. Holy shit, that's a lot of cocaine. What do you think about it now? I think this guy might be legit. So today we are going to be diving into the story of a man who's been a big player in the drug trafficking business for over 2 decades, has made many millions of dollars for Mexican drug cartels, and a man who specializes in cocaine but also has extensive experience with marijuana, meth, and fentanyl. Today we get a behind the scenes look at the transnational drug trade from the eyes and inside knowledge of a seasoned operator. Folks, this is a documentary that profiles the story and operation of a cocaine kingpin. All content is strictly for educational and journalistic purposes only and designed to analyze the mechanics of the transnational drug trade. Viewer discretion is advised. In life, I believe some of the greatest things you discover are behind calculated risks. Right now, we are about to engage in some risky business. We're going to be meeting with operators from a cartel. This is some of the most dangerous shit you can dip your toes in, at least in this side of the globe. On one end, I am fascinated by things that are dangerous. On the other end, I really enjoy my simple, nice life with my family, my dog, going for walks. And I know that sometimes this is like a game of Russian roulette. How many dangerous hoods can you go to? How many cartels can you visit before something's not so good anymore? Before something's not so good anymore. Anyways, without further ado, we're gonna have to go cameras low, cameras off into these locations, but when you see us again, we'll be talking to some cartel guys. See you there. ¿Qué pasó? Pásale, pásale. ¿Todo bien? Me llamo Tomás. No trae pistola, no nada. No. Pásale. Desde ahorita le digo, si vamos a empezar a hacer las cosas bien, una mamadita, vamos a valer. ¿Me entiendes? Entiendo. I think we were both a bit nervous about each other. From my end, anyone that has this level of cartel connections to me is dangerous, and from his end, how could he be sure that I wasn't a Fed? So here's how the first meeting with this guy went. Aquí es cocaine. Yes, un kilo. Un kilo de cocaine. Dice copa. Just like the stamp, you know, for you recognize it's your merchandise. Es mi primera vez en frente de cocaine. Hay más, nomás que no se los puedo enseñar todo, nomás, bro. How will I know if it's cocaine or not? Just put in your tongue a little bit. ¿Y cómo puedo conocer que no es fentanyl? Porque yo le doy mi palabra. Because of time constraints, we've had to cut some moments from this video. If you'd like to see this full scene, you can use code BUMP for 50% off your first month of Patreon. And here are some of the comments of the people who have already seen the footage. Folks, see you on Patreon, link in the description. ¿Qué es en la mezcla de esto? Like, ¿cómo son los ingredientes? Son hojas de cocaína. Allá lo hacen, muchas veces lo hacen en Perú, Bolivia, Colombia. No sé si es en mi mente, pero pienso que siento un poco de el cocaine. Yeah, in your tongue. No, it's like sour. For me, it's delicious. Dígame sobre el negocio de cocaine. From Colombia, where they get it, Costa Rica, they put it in Mexico, Mexico City, Sinaloa, Sonora, the border, bring it over here, and they sell it to us. En Colombia, ¿qué puedes comprar esto para? Y en Arizona, ¿qué puedes comprar esto? Ahorita vale $1,500 en Colombia. If you put it over here, you can get it for, in the streets, for 10,000, 11,000. En el último año, ¿cómo el precio de cocaine cambia? With the war in Mexico, it's changed the prices a lot. Up, down, they changed a lot. ¿Qué está ocurriendo con la guerra en México ahora? Puros problemas, pura pérdida de dinero. Se está yendo mucha gente inocente. But it's not innocent because they stay in the middle of the business. And that's what it is. You stay by one side, on another side. They don't give a
You stay on the wrong sides, they kill you. They can get you over here too. That's where I cover my face. If your face was seen as that potentially a life or death situation. Yeah. Right here in Arizona is one of the, I think it's the first place, una bola de bajadores, una bola de ratero ver. You know bajadores? Is the people come and steal the stuff. Right here, this is the capital of that f***ing people. That's where I go, my God, ready? You know, if somebody tried to jump in the door, I smoke his ass. Escucho que las tres más grandes equipos carteles son Amayo, de Chapito y Jalisco Nueva Generación. Ellos nomás están peleando y le vale ver los que se vayan en la rueda. ¿Tres celulares? ¿Por qué tienes tres celulares? Uno para mi familia, personal, uno para el negocio, another one because I want to talk to you. Because when I see, this is why guy is a f***ing cop. That's what I think, you know? I want to be honest to you. El bigote también. No, I don't care. You look like a cop. You got the guts to come to the hood. You got the balls, bro, and I respect it. Some say it's pelotas, others say it's being stupid. No, some huevos. Tell my wife that, okay? He got some balls. How do cartel guys communicate in a way that they don't get tracked by the feds? Or somebody cash your phone because somebody snitching. Everybody stay in the phone, social media. But right here is a bunch of f***ing flashy guys go to the club, spend money. So flashing money is what gets people caught. People say this is easy money. It's not easy. You need to stay watching your f***ing bag all the time. Yeah, that's not an easy job. Yo soy nacido acá en Estados Unidos. Yo crecí en una ciudad en México. Mi papá era gente de trabajo, trabajador muy bien. Yo no siempre fui bravo. Las malas amistades te llevan a enredarte en esto. Mi infancia fue no difícil económicamente, porque me pegaban una chinga porque querían que no tuviera de vago. Y yo andaba en el desmadre. No podía, todo hacer dinero. Mas sin embargo ahorita ya me arrepiento. Not for your safety, and for my safety, stay recording. It's not good. You see the videos I send you with the people they make in Colombia. Yeah, so you sent me some videos from the laboratory in Colombia, the buckets, the bricks. When I put the name in the bricks, what do you say? He put my name in front of the bricks, and part of me thought it was the coolest thing ever, and part of me thought, I'm going to jail. You're asking me for 14th of November. I give it to you the 27th. Cuando recibió las películas, en este momento, conozco que tú fue legit. Aquí no andamos con fuego. Y miraste, había más de una tonelada donde te enseñé. ¿Qué tu esposa piensa sobre tu profesión? Me he casado varias veces. Y a causa de mi negocio me han dejado. Con la persona que vivo ahorita, ella sí dice que si quiero seguir viendo a las niñas, o me dejó de pendejadas o ya estuvo porque no quiere que anden batallando sin un papá y que yo no quiero agarrar rollo. Pues sí, han tenido muchos lujos, han tenido buena vida. O sea, había dinero a manos llenas, viajes, ropa cara, carros caros, si se le puede llamar, pero también ha habido muchas cosas bajas. Las niñas tan chiquitas y ya miran a papá, dice, ahí viene un carro, y en un carro se los quedó mirando fulano y eso, y ya golpea a uno. Es algo muy traumático eso. Bueno. Yeah. Yeah, I think so. My contact was getting paranoid from commotion happening outside the trailer, so he had me leave and told me to meet him the next day. You're about to get insider knowledge of how a cocaine kingpin moves product throughout our country, but first give me 60 seconds to bring you the sponsor of today's episode. I want to give a big thank you to Free Cash, the sponsor of today's episode, for making this video possible. Free Cash is a free app you can download onto your phone and complete surveys and test out games to make extra money. I played Monopoly and so far I've made $10.40. And once I hit $25, I simply click here and get my money. On Trustpilot, they have over 250,000 reviews and are ranked about 4.8 stars. It's similar on Google Play, 4.6 stars, and right now they are the #1 app in entertainment on the App Store. So folks, think about this. Many of us already spend hours on our phone playing games already. And whether it's in the taxi,
coffee, on the train, or on the toilet, this time adds up. So why not play games and make money? And it's always helpful to make a few extra bucks. So if you are looking for a new way to play games on your phone and make money, look no further than the app Free Cash. Folks, if you would like to get started, use this QR code to download the app and they give you a $5 bonus for the first game you play, or you can use my pinned comment or description to click the link. Play games, make money. Thank you to Free Cash for sponsoring this episode. And now, folks, to the video. I wanted to better understand how the business of global drug trafficking works, so I brought my guy to a secure location where we could sit down and get into the details only an insider would know. So quiero entender cuando cocaine llegar a los Estados Unidos, cómo pasa por México y dónde son las partes más comunes que llega en Estados Unidos. Pues sí, las fronteras más comunes. El Paso, aquí en Sonora, la verdad, pues lo que viene siendo Nogales. Nogales, de aquí le das por todo para arriba. No es como los tiempos de la marihuana, de que se metían burreando caminando. La cocaína es diferente. La cocaína casi siempre va en semis, en 18-wheeler, o puede ir en carro, con clavo. Pasan la línea. ¿Y pasa por la frontera por un 18-wheeler? Sí. Pero es un disguise. Hay frutas, tomatos. Diferente tipo de carga, ¿no? La frontera acá de San Luis Río Colorado también es una frontera muy chica, pero también muy productiva. Mexicali es una de las, es la capital de Baja California. Y pues la más grande, que es Tijuana. Abarca todo lo que es Los Ángeles, de aquí se dan para Las Vegas, le dan para Utah también. Aquí todo, casi la de San Diego y Mexicali, casi te abarcan todo por acá para arriba, le dan para arriba. Es muy raro que de aquí de Mexicali o Tijuana le den para acá para Arizona, porque no tiene caso caminar todo lo que caminas de todos los estados de México que vas pasando, como para de aquí regresarte cuando tienes aquí las fronteras, ¿sí me entiendes? Aquí ahorita anda bien barato, porque aquí anda como en 10,200 de primera mano. Aquí también, igual que aquí Kingpin, 10,200. ¿Qué es la diferencia en precio de aquí y ahí? Unos $2,000. Todos tienen un precio. Siempre hay una gente que le llega a hacer precio, gente que trabaja en el correo, en el UPS, en el FedEx, DHL. Pueden subir en el avión, trabajo. De aquí de Arizona o de aquí del Paso, le damos para acá. Nueva York, Boston, Filadelfia. Acá los precios andan unos 17 y se me hace caro ya, porque la gente es bien llorona. Mira la diferencia de precios. De aquí a allá pues te conviene más que vender aquí por ganarte $1,000, $2,000. Si vas a tomar el riesgo, tómalo por allá. En este negocio, ¿cuánto mucho por año puede un conductor ganar? With 2 loads every 15 days. Y tus 50 keys, te están pagando 1,300 la subida. Si es un troque, pues le sacas, son $65,000. If the driver works for somebody else, they got like, for the 65, they can pay them maybe 20. They can make like 40. Fíjate, te voy a decir algo también. Cuando llegas a un nivel que empiezas a agarrar mucho dinero, le pierdes el amor, el sabor a como, quiero comprar este carro, quiero comprar esta casa, quiero comprarme esos zapatos. Tienes dinero, vas, llegas y lo agarras y lo pides y te los pones, lo compras. Ya no tienes como la adrenalina de que, compré mi primer carro, ¿entiendes? Pierdes el sabor, te haces bien prepotente. Quiero entender la guerra en las fronteras entre las carteles. ¿Quién controla dónde? Mexicali es unos rusos. Aquí está toda la rusada. Aquí. Acá es un cagadero ahorita, en Tijuana. Hay de todos lados y andan limpiando, sacándose, se andan volteando uno, andan matando. Es un desmadre. Aquí en Arizona, pues siguen siendo de la misma gente. De Sinaloa, todo Sinaloa, pues. Acá para este lado casi siempre son carteles del Golfo. Dos partes de Sinaloa, Chapito y El Mayo. Sí.
Sí, pero ahorita hay mucha gente que jala para los chaparritos y está tapada porque sabe que está dura la guerra, pues andan haciendo una ramanga y ahorita al que está produciendo dinero es al que está matando. Por eso a mí no me gusta trabajar afuera. No me gusta andar encartelado, ¿por qué? Porque te enredas y jalas, ¿qué? Que no somos amigos, no jala conmigo, no, que ya anda haciéndolo al vivo. Te dan cuello, la verdad. A esta gente, la gente del Golfo no le conviene venir andar peleando estas fronteras. ¿Por qué? Porque ellos tienen oro por moro molido, güey. Aquí de voladita brincas y ya estás en Luisiana. Aquí venden un kilo bien vendido, si tienes un buen cliente. Ahí lo venden 15, 16, 14. ¿Cómo peligroso es la guerra en México ahora? No, pues es bastante, bien peligrosa. Is this the most dangerous it's ever been in recent memory? Sí, ahorita está bien difícil, ahorita ya mucha gente con problemas se está metiendo otra vez para atrás, están huyendo, están pidiendo asilo. Porque ahorita ya no sabes si el de un lado sigue con ese mismo lado y te vienen matando. Ya no existen los amigos, es muy raro porque te van a matar. In your opinion, what are things that American media gets wrong about the Mexican cartels? Que le da mucho interés al narcotráfico y todo lo que tú digas. Yo no digo que es bueno ni quiero esto, pero hay muchas cosas también que el gobierno tapa que no se hace pendejo, hacen cortinas de humo. Vamos a ir tan lejos ahí con todo lo que ha habido de eso de los papeles de eso que violan niños. Ahorita es un mierdero, todos periquean, todos. Sin la droga, Estados Unidos va a ser un caos, porque es uno de los más grandes consumidores de droga que todos los países. Es una corrupta, pues. Un chingo de policías corruptos. Es una mierda. What has this job cost you? No poder ir a sepelios de mis seres queridos. No poder ir a enterrar a mi abuelo. Muchas cosas he perdido. Muchas cosas no he podido estar en nacimiento de sobrinos, cosas así. No puedo ir a casa de parientes míos porque tienen miedo que yo vaya y le lleve cola y tengan un problema. Y tienen razón, sí me enojo, digo, ahora no me quieres hablar, pero tienen razón, ellos trabajan bien y lo menos que quieren es enredarse en un problema. So we've been invited out to the desert to shoot guns with this guy and one of his people on his team. It's a little sketchy going out into the desert with people that have done pretty extreme stuff, working with different cartels or a cartel. So anyways, it was on my bucket list in this year to shoot guns with cartel people. Hopefully we achieve that. And I think the other thing is just really getting to know this guy better. We'll see you in the desert. All right, guys, so this is part of the job. Look at this dusty trail that we're following. We met these guys at a gas station, and now we're going more and more remote. And this is part of the uncertainty of the job of guys that are connected to, let's just say, powerful criminal organizations. You just hope that everything turns out okay. And this is a lot of the behind the scenes on these interviews is following sketchy people to sketchy locations and just crossing your fingers that everything goes according to plan. Big risk, big reward. Bueno, este es un M16, como el de la película Cartel. Yo soy fanático de esa película desde que estoy plebe. Así que vamos a decirle, soy el loco maldito fue. Laced up out of mosque. Cuando soy yo, se usa mucho pues el R y el cuerno chido, porque es la bala más común. Es la bala que más se puede conseguir más fácilmente, la pistola 9 milímetros, porque hay armamentos bien bravos como la 10 milímetros, pero es más difícil de conseguir la bala. Los de serín, esas ya son de lujo pues, pero para la guerra no hay como las Glock y este tipo de arma. Se va a pensar inteligente.
Y like the MP5, 9mm, 19 chingazos. Este lo toma como para traerlo en el carro con la novia. Este no es automático, de más 9mm. Entonces, ahí nomás para que mire cómo está el asunto. Right there. Yep. Dígame sobre como armas y cocaine mezcla. Habiendo cocaine, necesitas cuidarte porque te quieren robar. Lo más común que se usa ese tipo de armas, hay armas más fuertes, ¿no? Suben arriba de los carros empotrados, de 50, de banda, no de cargador. Nos podemos pegar una guerra con el ejército facilito. Lo único que nos hace falta, al lado de nosotros, es entrenamiento. Has anyone tried to rob you in your career as a cocaine seller? Yeah, a bunch of times. This is what happened right here in Arizona. You get flashy, they look at you, they put something in the car, they track you, they come to the house, they get your stuff, sometimes they kill you. Hay personas que su trabajo es robar gente como tú. Sí, ¿Sí? y se los lleva a la verga. Muchas veces lo agarramos. ¿Estás seguro que tus últimas opciones son dos? Cárcel o muerte? Sí, es muy difícil cuando ya andas en un nivel metido muy adentro. La gente que está a tu alrededor, tus socios, las personas que trabajan contigo, se asustan. Y por su seguridad, ¿qué es lo que mandan a hacer? No, pues dale para abajo, porque puedes hablar la boca. Ellos pueden pensar en su cabeza que te quieres ir para otro bando. Y lo más viable es, por más que yo te quiera, lo que pasa en esto, a veces se van primos, se van compadres, amistades de muchos años, por la seguridad tuya. I need to protect my ass, you know. He said me, hey, I don't want to stay with you no more. I start thinking, why this motherfucker want to get out? If everything goes okay, and you want to get out. What did he do? You know, make calls. I want to get out of the team. They put me down. How much money do you think you've made a particular cartel? Para ellos, no van a creer lo de las cámaras, pero Millones? sí, facilito. ¿Ah? Fácil, easy. Fácil. Oye, te llegan 50 kilos a la verga. ¿Cuánto me entregas? A 10,000. $1 million. $50 cases, $500,000, $10,000 each week. Describe los porcentajes del negocio. Cuando tú vendes cocaine, ¿cuánto porcentaje el cartel recibe y cuánto porcentaje tú y tu equipo? Ellos te dan un precio. El kilo ahorita aquí en Arizona anda como en 10,000. De primera mano, en 500. Tú vendes en 11, 12. Si tienes clientes que vienen de out of the state, clients come from out of the state, you can sell it more expensive, 13, 14. You sell something to them, they bring it over there, they sell it for 17, 18. That's what we're talking about Boston, Maine, because in another area, it's really cheap. Un grande recibo para más o menos dinero. Yes, but the thing is, you sell 100 kilos, it's $150,000. You can sell it in one day. You got the customers? En el más grande parte de tu negocio, ¿cuántos kilos en un mes puedes vender? Vamos, si puedo vender unos 200, 200. Despacito porque está caliente. So, ¿es posible que tú ganas $1 millón en un año? No, not a million. Because you need to pay the people help you. The transporter, Transporter, runner. the one keeper in the house, the people help you to keep the money, send the money. You get like 200,000. There's a lot of little people you have to pay off Yeah, to make. you need to pay it. Yo no quisiera que mis hijos anduvieran en esto. Yo quiero que mis hijos estudien. Yo no quiero que mis sobrinos anden en esta madre.
Porque es difícil tanto para la familia como para uno, porque uno te tiene que andar cuidando de las personas. I go to the store, go to Walmart. You need a girl, like 40 minutes away on my place. Why? Because I don't want nobody to follow me. And I stay walking in with it. Sometimes I stay in the store with my wife and my kids. We got little daughters. And I get my, hey, let's go. Leave the things. Let's go. Because you think someone's following you. Yeah. So, la palabra paniqueado es parte de tu vida cuando vendes cocaína. Todos los días. Puro estrés. Puro tener el teléfono. Todo el día. My kids, scared to everything. My kids, they can go outside of the street to play. Because in like a couple of months, one car passed with no plates. Slowly. 3 times. I grab my gun and I go follow the guy and I put the car in the front of the, say, hey, what's up? He's 16 years old. They're training to drive. You think that's life? It's not life, bro. I can kill the kid just because I'm paranoid. Hay mucha gente que está mirando esta película que piensa, ¿por qué él está hablando? Hay un mensaje que quiere dar al mundo con esta película. Sí, hay un mensaje. Yo primero quería que miraras que esto es verdad, que miraste esto lo que te he mostrado, que no es mentira. Lo que sí me gustaría, porque yo te voy a decir la neta, todos buscamos la manera de sobresalir, para bien o para mal. Yo decidí agarrar este camino, el que me llevó a muchos fracasos, a muchas desilusiones. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? A mí me gustaría decirle a las personas, yo siempre lo he dicho, yo nunca le di droga a una persona que no usaba droga, porque no puede ser piedra de tropiezo para la gente. Que se quiera meter este camino, piense muchas veces, porque no está fácil. Te tienes que cuidar de los rateros, te tienes que cuidar de la policía, te tienes que cuidar de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si te quieres meter en esto, la tienes que pensar, porque pesa más traer un rifle colgado que un lápiz. Cuando yo empecé tenía 14 años. I started when I got 14. And believe me, pues yo pudiera regresar mi vida, yo terminaba yendo a la escuela. Si yo pudiera hacer algo diferente, no tocar esta madre. Ya estoy hasta el tope y pudiera ayudar a alguien que no se enrede en este pedo. No se enrede porque pierdes todo. Y cuando toda la bola de vergas que dicen que son tus amigos, cuando tú estés en el bote te van a mandar a la verga. ¿Qué es lo que va a pasar? Te vas a quedar solo. Vas a mirar que se te muere papá, se te muere mamá, pierdes familia, pierdes todo a causa de hacer esto, por no ir a la escuela. Tú, si me estás viendo a mí y piensas que esto es lo mejor, piénsalo 3 veces, hasta 4. Ah, man. This was a really powerful piece to make. There's a moment that we can't have on camera for multiple reasons, that there was tears, we learned a lot. And the price some people pay to be in this game is immense. Let this be a cautionary tale. Confessions of a cocaine kingpin. So thank you guys for tuning in. It's a blessing to be in this job. I don't take it for granted ever. And we have a lot of good shit in the hopper for you. So hope you enjoyed. See you next week. Peace. Folks, hope you enjoyed this episode. You want to watch another? Here. You want to subscribe? Over here. See you next week.